Hola, bienvenidos a Cactus Florece, un espacio para hablar sobre temas de espiritualidad y holística. También algo de magia, rituales y psicodelia, ¿por qué no? Todo esto nace con el fin de sanar, compartir información y experiencias con quienes lo necesiten. De alguna manera, esto es una terapia disruptiva, si lo puedo llamar así. Y no siendo más, continuemos con el tema de hoy. Lo que necesitas saber sobre los ángeles. Antes de iniciar, quiero agradecerle a Julián Gaitán por producir este podcast y por todos los demás episodios. Él ahorita está produciendo su contenido y lo pueden buscar en YouTube como Julián So con Z Beats y ahí pueden encontrar todo el contenido, se los recomiendo, es súper. Y nada, ahora sí, continuamos. Hola, ¿cómo están? Después de casi 2 meses sin vernos, por fin hoy estamos aquí con otro episodio nuevo y hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta a muchas personas y es el tema de los ángeles. Entonces, ¿cómo va a ser el recorrido de este episodio? Vamos a empezar primero como qué son los ángeles, como conceptos que yo he ido anclando, que he ido también recopilando de otras personas, de mis experiencias, de lo que he investigado. También vamos a reconocer como las señales como más estándar, por decirlo así, que tienen los ángeles para comunicarse con nosotros. También vamos a hablar de algo súper importante que es la jerarquía angelical. Y por último, pues ya voy a hablar como de mis experiencias con los ángeles y cómo fue que yo tuve ese acercamiento con ellos. Y bueno, ahora sí, continuemos con lo que nos interesa. Bueno, entonces empecemos con qué son los ángeles o quiénes son los ángeles. Desde mi experiencia, yo percibo a los ángeles como primero son seres de luz. Y ellos no perciben la dualidad como nosotros, o sea, para ellos no existe algo como bueno o malo, o luz o oscuridad, si lo queremos ver así, sino que ellos son pura luz. Entonces es lo único que perciben, por decirlo así. Son seres que desde la perspectiva de la ley del uno, que es un libro que se los recomiendo leer, que es como una canalización que hicieron con una conciencia colectiva, por decirlo así, que se llama Ra, que sí es el mismo dios que se conoció en Egipto, en el antiguo Egipto. Y bueno, como que en esas canalizaciones, pues se puede describir que los ángeles también son conciencias colectivas. Es decir, que son muchas conciencias en una sola, por decirlo así. Y eso es como lo más parecido a Dios, si lo vemos desde una perspectiva así súper metafísica. Obviamente nosotros también somos seres de luz, por decirlo así, pero pues obviamente estamos condicionados todavía como a esa dualidad o el contraste que pues vemos aquí reflejado en la Tierra, que sería la 3D. Estos seres pues obviamente están en dimensiones o densidades mucho más elevadas que nosotros y por esa razón es muy difícil como percibirlos pues así físicamente, ¿no? Son muy raras las ocasiones que podemos verlos así como con cuerpos humanoides. Son muy raras, en serio. Ellos por lo general casi no se manifiestan así y más adelante pues vamos a hablar de cómo ellos se manifiestan. Estos seres han trabajado mucho en resolver paradigmas cósmicos, si lo queremos ver así, pues que nosotros podemos interpretar como sanar, como experimentarse a sí mismos y pues el servicio a otros. Toda esta terminología la podemos encontrar en el libro de la ley del uno, que ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, también que podemos agregar, son cuerpos de luz que son visibles en el astral y en el mundo etérico. Y pues como nosotros estamos aquí en la 3D, que es un mundo material, pues los podemos ver vistos solo las personas que hemos trabajado con nuestros chakras, por decirlo así. Y pues tenemos ya el sexto chakra activado, que se conoce como Ajna o popularmente se conoce como el tercer ojo. Entonces las personas que
tenemos ese chakra activado, pues podemos ver con mucha más facilidad y percibir con mucha más facilidad a estos seres y a otros más, que me gustaría hablar en otros episodios. Bueno, ahora sí vamos a hablar como de las señales. Bueno, cabe aclarar que los chakras muchas veces nosotros los podemos como ya tener activados, por decirlo así, porque hemos trabajado como en muchas vidas y aquí solo tenemos como que balancearlos. Entonces, no se preocupen como si ustedes no han hecho como algo específico con el tema de los chakras, porque también hay actividades o hay otra manera de activarlos inconscientemente, si lo queremos llamar así. Entonces, pues no se preocupen. Igual sí es muy importante como tener balanceados y sí saber un poco más sobre el tema de los chakras, como el flujo de la energía, cómo se distribuye en el cuerpo. Bueno, todo eso sí es importante saberlo. Supongo que más adelante pues hablaré de eso en un podcast específico. Y ahora sí, vamos con las señales. Las señales como más estándar que los ángeles tienen para hacernos entender que primero ya estamos en un despertar espiritual, porque eso es como lo más común que pasa, que ellos aparecen o nos hacen sentir que están ahí cuando estamos pasando por un despertar espiritual. ¿Y cómo lo hacen? Hay tantas maneras de que ellos lo hagan y depende mucho como de la persona y como de la información que tenga la persona y cómo se relacione la persona con el mundo. Si tú eres una persona que le gusta mucho la música, lo más probable es que ellos van a utilizar la música como una herramienta y un canal para comunicarse contigo. ¿Cómo? Pues por medio de canciones, por medio de melodías, de vibraciones, por medio del oído y cosas así. Pero entonces lo más estándar es como que encuentras plumas que caen o que las encuentras en lugares que son muy poco probables que hayan plumas, ¿sí? Digamos, una vez una amiga me contó que estaba bajando como al sótano y estaba desempolvando, pues no desempolvando, necesitaba sacar como su colchoneta para hacer yoga y como que encontró una pluma ahí metida y fue como, ¿qué? Y ahí más adelante se dio cuenta pues que le estaban queriendo comunicar un tema en específico, pues algo muy personal de ella, y como que las dos quedamos como ok. Y bueno, eso es un ejemplo así súper cotidiano, pero pues sí, como que lo más popular que se puede encontrar sobre los ángeles y de la forma en que ellos se quieren manifestar con nosotros o hacernos entender que están ahí o que quieren llamar nuestra atención es por medio de plumas. También hay algo muy interesante y es que a veces nos podemos encontrar con olores particulares que nos hacen sentir como relajados, tranquilos, serenos, amados, etc. En lugares que también pues no son muy normales que existan ese tipo de olores y que nos hagan sentir eso. Digamos, a mí me ha pasado como es pasar por, no sé, en un parque solo y que de la nada empiece a oler como a sándalo y es muy raro. Entonces ahí yo ya entiendo y digo, ok, son los ángeles que me quieren decir que están aquí. También podemos encontrarnos con susurros o como esos sonidos de campanas, o no sé si han escuchado como esas tiritas que suenan con el viento y que las cuelgan en las casas o en los parques y que con el viento pues generan un sonido súper bonito. Eso creo que se llama llamador de ángeles. Y cuando suena eso, quiere decir que los ángeles están ahí, porque ellos también como que generan ese tipo de movimientos en el aire, ondulaciones. Entonces sí, también puede pasar que puedes escuchar como que alguien grita tu nombre y tú volteas y no ves a nadie. Entonces lo más probable es que sean ellos tratando de llamarte. Y algo también súper es incómodo, porque sí se siente incómodo, pero también hay que verlo como es un llamado que ellos te están haciendo para que escuches
y es que te empiezan a vibrar o a pitar los oídos de una manera muy frecuente. Y entonces digamos que tú te preocupas porque dices, ay no, algo le está pasando a mi oído. Y vas y te revisan y te dicen, no, pero todo está bien. Pues resulta que la forma en que muchas veces ellos se comunican, especialmente si tú eres una persona que pues tiene una sensibilidad con los sonidos, con la música, etcétera, pues ellos van a utilizar como esas vibraciones en tus oídos para tratarte de comunicar algo o de que pongas atención a algo. Luego seguimos pues con lo más popular, que eso fue lo que a mí me pasó, y es ver constantemente números repetidos como el 1111, 22, 22, 44, 44, 3, 3, 3, o sea, todos los números que estén repetidos y que tú los logres ver en placas de carros, de motos, en direcciones, en facturas, en horas específicas, y los ves así súper repetidamente, es porque, amiga, primero, estás teniendo un despertar, y segundo, los ángeles están tratando de comunicarse o tratar de llamar tu atención para darte a entender que pues estás como en un momento cuántico, si lo queremos ver así. Y pues lo de las canciones ya lo había dicho anteriormente, pero también se puede manifestar como en películas, series, libros o personas extrañas que te encuentras en la calle o que alguien te escribe y te llegan con un mensaje o con una información que tú habías estado como necesitando, pero como que nunca lo manifestaste de una manera como directa de que necesito tal cosa, sino que tal vez fue un pensamiento o un sentimiento de ay, necesito tal cosa, o me gustaría saber tal cosa, o qué pasaría si tal cosa, o necesito una señal, no sé. Y pues llegan en forma de ese tipo de cosas. Cada persona puede ir perfeccionando o personalizando pues su canal y su manera de contactarse con los ángeles, porque como repito, cada persona tiene su diferente interpretación del mundo y es asimismo pues percibe la realidad de maneras diferentes, tiene talentos diferentes, tiene información diferente, y obviamente ellos pues van a tratar de comunicarse contigo de una manera en que tú específicamente los puedas comprender mejor y como que haya la menor distorsión posible. Para agregar a lo que anteriormente hablábamos sobre las señales, si tú quieres como mejorar tu comunicación con los ángeles y demás, es súper indispensable meditar. Meditar es como la mejor forma de recibir información de nuestros ángeles de una manera mucho más pura, sin distorsiones, y pues sí, lo recomiendo mucho como meditar. Ustedes encuentran en YouTube, en Spotify, en internet, muchas meditaciones sobre cómo conectar o contactar con tus ángeles o cómo saber cuál es el nombre de mi ángel guardiano, cosas así. Y pues eso sí, si lo quieren hacer, háganlo. Ahora continuemos pues como con la jerarquía angelical. Entonces muchos se van a preguntar, ¿cómo así? ¿Que hay jerarquías angelicales? Sí, hay jerarquías angelicales, lo que nos demuestra que cósmicamente hay un orden y que no todo es caos como nosotros lo podemos ver aquí. Entonces digamos que los ángeles son los seres que están más cerca a la fuente o a Dios, si lo queremos ver así. Y es lo que yo mencioné anteriormente, de que ellos están como en un nivel de conciencia o densidades y dimensiones mucho más elevadas que nosotros. Pero asimismo no todos los ángeles están en el mismo nivel de densidad o en la misma dimensión, si lo queremos ver. Y para eso está una jerarquía angelical que nos va diciendo como más o menos en qué nivel de conciencia, entre comillas, podemos ubicar. Entonces, los ángeles pues poseen menos distorsiones respecto a lo que nosotros consideramos como separación. Es decir, nosotros nos creemos ajenos a Dios o creemos que Él está lejos o es externo a nosotros, lo cual es mentira. Y pues supongo que cada uno se irá dando cuenta en su propio camino espiritual. Y pues eso también nos muestra como que están pues más cerca a Dios
y es más fácil recibir como la información cósmica con menos distorsiones de la que nosotros podemos recibir en este momento como seres humanos. Entonces, en esta jerarquía angelical es donde los que están arriba o más cercanos a Dios se encargan de temas o asuntos y paradojas cósmicas mucho más amplias y que abarcan como la generalidad o lo que conocemos como pluralidad de todo el universo, no solo de la Tierra, y más adelante vamos a explicar un poco eso. Y digamos que en general es una triada que se va dividiendo en otras 3 triadas. Entonces aquí si nos ponemos como con números y geometría y todo eso, nos vamos a dar cuenta que es 3, 3, 3, 3, lo cual pues me parece muy curioso, ya que es una triada general y en cada triada pues se van desplegando 3 categorías ángeles. Entonces es muy curioso. Ahora, vamos con la primera triada, que son los que se conocen como los ángeles que contemplan al Creador o quienes están más cerca a la fuente. Y allí se encuentran, primero, los serafines, es decir, que los serafines son como los ángeles top, los que están más cerca a Dios, por decirlo así. Luego le siguen los querubines y luego le siguen los tronos. Estos ángeles, si no estoy mal, también aparecen en la Biblia. Digamos que hay una parte de la religión judía que es como el tema de la Kabbalah y todo eso. Allí se profundiza muchísimo más como el tema de los ángeles. Entonces, si les interesa así súper a profundidad saber más del tema, pueden empezar como a leer información sobre la Kabbalah y cómo ellos perciben a los ángeles. Ellos tienen como que su propia jerarquía angelical. Yo aquí estoy hablando sobre otra jerarquía angelical como un poco más estandarizada y que contempla muchísimos más aspectos e información histórica, por decirlo así, de otros libros y demás, y no solo de la Kabbalah. Bueno, ahora sí, continuemos. Los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines son los que mayor frecuencia vibracional tienen. Es decir, son puro amor, trabajan para mantener elevada la vibración de todo el universo. Normalmente no se involucran con asuntos humanos. Es muy rara la vez que ellos se meten en proyectos o temas trascendentales pues que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Luego le siguen los querubines, que estos son ángeles de la sabiduría y se encargan como de tomar nota y calcular y observar lo que pues pueden traducir de lo que anteriormente los serafines interpretaron de lo que quería el Creador, por decirlo así. Luego le siguen los tronos, que son ángeles que ayudan a que se haga realidad como esos deseos del Creador o de la fuente, y son los que llevan a cabo la información otorgada por los querubines. Estos ángeles tronos representan la perdurabilidad del amor al Creador, y estos también custodian como planetas y otro tipo de esferas estelares, bueno, sí, como entes planetarios o estrellas o soles o bueno, ese tipo de cosas. Lo que significa que la Tierra tiene uno, sí. Y más adelante voy a contar como una experiencia que tuve con un Tronos. Entonces, para concluir, la primera triada, que son los 3 ángeles, 3 tipos de ángeles que acabo de mencionar, son los que están más cercanos a Dios y los que se encargan como de interpretar a Dios y sentir a Dios en su mayor devoción, si lo queremos ver así. Y ojo, no quiero que nos imaginemos a este tipo de ángeles como humanos, porque no son en lo absoluto. Estos tipos de ángeles son una cosa súper psicodélica si lo vemos desde un punto de vista como racional. Son seres que realmente no tienen una forma específica, sino que son muy subjetivos y por eso pues están tan arriba, están tan cerca de Dios. Nosotros no los podemos percibir de una manera concreta. Entonces eso me parece importante aclarar. Continuemos entonces con la segunda triada. Los ángeles de la segunda triada se conocen porque son los que ejecutan el plan del Creador en el universo. O sea, ellos también tienen responsabilidades con galaxias
y con otras paradojas cósmicas, si lo queremos ver así. Y entre esta segunda tríada se encuentran los dominios, las virtudes, los poderes o potestades. Entonces, con los dominios se puede ver que son los ángeles que se disponen para operar los asuntos pues de los tronos y de los ángeles custodios. Se encargan como deben ser obstáculos o problemas que vayan encontrando a medida de que se va realizando el cumplimiento de las misiones pues que se les ha otorgado anteriormente. Y digamos que aquí como que ya se empieza a ver un poco esa unión entre lo material y lo espiritual. Porque con este tipo de ángel que son los dominios, ellos ya empiezan a hacer un canal entre lo material y lo espiritual. Entonces si vemos en la anterior triada, pues ellos ya son súper espirituales, o sea, algo muy abstracto que no podemos describir exactamente con formas. Si lo queremos hacer, casi es imposible hacerlo. Y aquí esta segunda triada pues ya empieza, es como la unión entre los ángeles que están más cerca de Dios y la fuente y lo que conocemos como planetas y materialidad y la vida humana y todo eso. Bueno, luego de estos ángeles sigue virtudes. Los ángeles virtudes son los encargados de transformar los pensamientos en materia. Transmiten la energía que conocemos y lo manifiestan como milagros, o bueno, nosotros lo vemos como milagros hechos en la tierra. Ellos tienen responsabilidades como ver el movimiento del universo, ellos se encargan como de que el universo se siga moviendo, siga teniendo sus interacciones y demás. Y también están relacionados con el cosmos, los elementos, la naturaleza y las estaciones. Posteriormente están los ángeles que se les conoce como poderes o potestades, y estos ángeles son como la transición entre la vida y la muerte, y muchos de ellos crearon a la humanidad y se les conoce también como Elohim. Estas potestades pues obviamente no lo podemos ver como que cada planeta o cada cuerpo celeste que contenga vida fue creado por una potestad o por un poder. Y es lo que nosotros aquí en la tierra y ancestralmente se le conoce como Elohim, que es como el Dios que creó la humanidad. Entonces como que sí, digamos que si nosotros creemos que fue Dios quien creó a la humanidad directamente, probablemente ahí haya como una malinterpretación teológica, porque sí, en realidad la fuente que es como el creador de todo el cosmos, sí nos creó a nosotros, pero no directamente. Digamos que siguiendo como esta teoría es como que nosotros somos consecuencia de la fragmentación de la creación. Espero hacerme entender. Ahora sí, vamos con la tercera tríada, que son los ángeles pues que se encargan ya específicamente de un cuerpo celeste o de un planeta. En este caso vamos a hablar de la Tierra. Entonces, la tercera tríada se encarga de servir a la Tierra y a la humanidad. Y en esta tríada se encuentran los principados, los arcángeles y los ángeles que conocemos normalmente y que nos muestra la Biblia, o que hemos escuchado como del ángel guardián o el ángel que cuida a los animales o el ángel bueno, en fin, a eso me refiero. Los principados son los encargados como de las leyes que rigen a la tierra, por ejemplo, el tiempo, la gravedad, etc. Y también se encargan como de apoyar a grandes grupos de personas que tienen como una misma causa. Entonces, un ejemplo puede ser como todas estas personas que se congregan para hacer movimientos pro paz. Entonces, digamos que ahí los principados como que también están apoyando constantemente, aunque no los podamos ver directamente, pero ellos están ahí apoyando como ese tipo de cosas, y pues también tienen cosas súper importantes como las leyes de la gravedad, las leyes del tiempo y todas esas leyes que pues se han estado como investigando en la física cuántica y todo eso. Y con esto vamos a los arcángeles, que son como los más populares, como los que siempre han estado ahí de la mano directamente con los humanos.
Y digamos que estos arcángeles son arquetipos que tienen un gran poder para ayudar a la humanidad. Nos ayudan a conectar con las virtudes, como por ejemplo la fuerza o protección, que la podemos como relacionar con el arcángel Miguel. La comunicación, que la podemos relacionar con el arcángel Gabriel. Y así sucesivamente vamos encontrando como arquetipos o virtudes que cada arcángel va a ir representando. Y también pues se habla como de 7 arcángeles principales que se pueden relacionar como los 7 chakras. Y si nos vamos así súper metafísicos y todo el asunto, pues los 7 chakras también vendrían siendo arquetipos. Y pues los arcángeles ayudan colectivamente a la humanidad a partir de estas virtudes o arquetipos que nosotros mismos también podemos reencarnar e ir trabajando. Y aquí ocurre algo súper interesante, y es sobre el arcángel Metatrón. Porque se dice, y bueno, también lo que se ha investigado en libros antiguos y escritos pues espirituales antiguos y demás, es que Metatrón es como un ser humano, o sea, él fue un ser humano que trabajó tanto en su evolución espiritual, por decirlo así, que pues logró convertirse en un arcángel. Y también se dice como que el arcángel Metatrón es Tot el Atlante o Hermes Trismegisto, que para las personas que les gusta como todo el tema de la metafísica y de la alquimia antigua, pues Hermes Trismegisto es un súper místico que habla sobre el asunto y tiene mucha sabiduría. Entonces pues se relaciona como que él fue o él es el arcángel Metatrón. Y ya para finalizar la jerarquía angelical, pues nos encontramos con los ángeles, que son los seres más cercanos a nosotros, y pues ellos ya trabajan mucho más directamente con la materia y de la mano pues de otro tipo de seres, por decirlo así, como hadas, elfos, duendes y elementos, ese tipo de cosas. Y pues aquí también se encuentra como lo que nosotros podemos llamar el ángel de la guarda, y es como ese ser que nos cuida a cada uno de nosotros. Y pues si quieren saber quién es su ángel de la guarda, pues por favor hagan una meditación que la encuentran muy fácil en internet, pues para comunicarse y contactarse con él. Y con todo lo anteriormente hablado, vamos ahora sí a tocar el tema de mis experiencias con los ángeles. Para empezar, yo empecé a tener como contacto con los ángeles por medio de señales, que pues fue lo más estándar, que fue a través de las plumas, que yo veía como ya estaban cayendo muchas plumas así súper random, y yo como, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿será que estoy loca? Después de eso ya fueron como muchos números, demasiados números, que yo dije, Dios mío, esto no es normal, esto no tiene sentido, ¿qué está pasando conmigo? Me estoy volviendo loca porque estoy viendo tantos números repetidos, ¿qué significa eso? Y después ya fue como los olores, que ya empecé a percibir como olores así súper, o fragancias así súper deliciosas, que yo decía, esto no es normal, porque no había como personas o algo ahí que lo estuviera emitiendo, sino que sencillamente llegaban así de la nada y me hacían sentir una tranquilidad. Entonces ya después como que fui buscando la información y todo eso, y a teclados, y fue como, ya entiendo todo. Y bueno, también es muy importante mencionar como que cuando tú empiezas a conectar como con tus ángeles, tus claris se comienzan también a desarrollar, y es muy interesante porque digamos que los ángeles pues trabajan con tu cuerpo sensorial, por decirlo así. Entonces como que empiezan a utilizar el sonido, empiezan a utilizar los olores, empiezan a utilizar las visiones. Uy, eso es otra cosa súper loca. Empiezan también a utilizar como los cambios de temperatura. O sea, literalmente como que ellos utilizan todo nuestro campo sensorial para hacernos entender como, oye, estamos aquí, por favor, ponnos atención o algo así. Entonces, pues sí, también es como que los claris se van
desarrollando mucho más con el tema de los ángeles y cuando empiezas a contactar con ellos. Obviamente todo esto es con trabajo, todo esto es sanando, es trabajar con la sombra. Bueno, en fin, supongo que también hablaré de eso luego, más específicamente. En el 2019, yo me acuerdo que yo viajé donde mis abuelos y ahí fue como el primer contacto que yo empecé a tener con arcángeles. Fue con el arcángel Miguel y con el arcángel Zadkiel. Y fueron así súper contundentes. O sea, digamos que no se me manifestaron así físicamente, pero sí fueron dejando como señales muy especiales para mí, como para que yo entendiera qué era lo que estaba ocurriendo. Me dejaron como el mensaje, me dejaron súper claro que estaban ahí. Me acuerdo que una vez cuando yo era niña, mi bisabuela tenía como sus 90 y algo y ella era súper creyente como a los ángeles y como que una vez nos habló del arcángel Miguel y ella sí dijo que lo había visto y que era una cosa gigante, o sea, que se le había manifestado de una forma, o sea, que era tan grande que ella solo le había podido ver como los pies y bueno, fue porque ella como que le había pedido algo de protección, no sé, como que mi bisabuela siempre había trabajado con seres así de luz. Y bueno, como que eso fue lo único que yo había sabido. Sí, como que tenía en la cabeza de arcángeles, porque a mí eso nunca me llamó como la atención así, como, uy, los ángeles. De pronto, sí tenía interés como el tema de la literatura angelical, porque uno de mis libros favoritos se llama Dos velas para el diablo, y ahí sí tocaban el tema como de que los ángeles existen, pero como que hablaban más de los arcángeles, ¿sí? Pero yo siempre lo vi como algo así súper fantasioso, como literario, como, ay, sí, qué chévere los ángeles. Pero pues nunca fue como los ángeles de verdad existen. Y bueno, eso fue como mi primer contacto con los arcángeles. Y posteriormente ya empecé como a comunicarme directamente con la fuente. Y empecé ya a verlos. Ya empecé a ver a los ángeles así ya como esferas de luz, o sea, ya. O los ves, porque ya había trabajado bastantes cosas en sanarme, en mis chakras, en todas esas cosas, y yo nunca lo hice como con la intención de verlos. O sea, mi intención era sanar, era, Dios mío, me quiero sentir bien porque yo sé que no estoy bien, tengo muchas cosas que sanar, que curar, que transmutar, y ese era mi objetivo. O sea, créanme, mi objetivo nunca fue como, ay, es que yo quiero ver ángeles. No, no lo fue. Eso ya llegó por añadidura. Y bueno, entonces ya empecé como a ver esferas de luz así súper evidentes y yo era como, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Y me acuerdo que una vez vi 3 esferas de luz y tenían diferentes tamaños. 2 eran blancas y una era dorada. Entonces yo dije, ok, está bien, voy a investigar qué es eso porque pues eso está muy raro. Y bueno, también algo súper importante es que los ángeles no te van a transmitir jamás miedo, ni angustia, ni algún tipo de sensación incómoda o fea. Jamás. Los ángeles siempre te van a hacer sentir amado, tranquilo, seguro. Siempre van a ser emociones y sensaciones súper lindas. Jamás va a ser algo feo. Y digamos que ya en pandemia, yo ya empecé como a pedir cosas muy específicas con ellos. Entonces, digamos que la pandemia para mí fue de sanar mi ansiedad, o bueno, por lo menos de traerla a la luz, porque estaba todavía como en la oscuridad, por decirlo así. Entonces como que el tema de la ansiedad ahí me salió full, y yo tenía como un viaje programado y como que tuve que renunciar porque ya no podía, tenía mucha ansiedad, mucho estrés y no, el trabajo no me estaba ayudando mucho. Entonces tuve que renunciar y obviamente me estresé más, me preocupé porque pues tenía ahora una deuda de cómo iba a pagar ese viaje, cómo lo iba a terminar, en fin. Entonces como que yo les pedí una señal a ellos y les dije, si las cosas van a salir bien, necesito que me lo hagan saber claramente, porque yo ya no puedo estar como dudando de todo y desconfiando de todo y sí. Entonces al otro día cuando salí, bueno, mi viaje era a San Andrés, a Playa Mar, Brisa. Y al otro día yo vivo acá en Bogotá y pues en Bogotá no hay playa ni nada parecido. Es una ciudad fría.
entre las montañas. Y cuando yo salí al otro día, en la puerta, ahí al ladito, me encontré una concha de mar. Y yo fui como, ok, ya, esta es la señal, ya la entendí, muchas gracias. Y obviamente pues ya me empecé a sentir mejor y sí, evidentemente las cosas fluyeron y fue como no te preocupes, no tienes por qué estresarte de eso. Y ahora tú tienes que preocuparte más por tu salud mental y trabajar en eso y ya lo demás se va a ir acomodando con el tiempo. Entonces pues eso fue. Los ángeles dejan mensajes muy bonitos y como les digo es un mensaje así súper, digamos que te dejen una concha de mar al frente de tu casa, es como, pues para mí fue súper, no es coincidencia, me parece muy específico y por eso les digo que los ángeles tienen una manera de comunicarse con cada persona muy especial y muy específica. Entonces como que pues también es importante mirar eso, ¿no? Ya en el 2021 pues yo sentí la necesidad como de saber más a fondo sobre estos, sí, sobre cómo comunicarme con ángeles, cómo reconocerlos o cómo, sí, saber más de ellos. Y ese año me sentí llamada como a hacer un curso de ángeles y arcángeles. Entonces hice como 2 cursos ahí y wow, fue súper, 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 porque ya empecé a ser más consciente como de las señales y de cómo ellos se manifiestan. Y pues de un poco más sobre los arcángeles y como qué arquetipo significa cada uno, o en qué nos puede ayudar cada uno, porque se encargan como de cosas diferentes, en fin. Y ahí pues yo empecé como a trabajar con ellos y me di cuenta que yo los estaba viendo en el éter o en el astral, que es cuando soñamos y eso. Y yo no me acordaba de muchos sueños, pero cuando me levantaba, no sé, empezaba a dibujar cosas. Y en un dibujo así random, X, me di cuenta que estaba dibujando un arcángel y yo, oh por Dios, lo vi. Y también luego empecé ya a experimentar los cambios de temperatura con ellos. Entonces ya fue como en una lectura de cartas que le estaba haciendo como a mis primos y eso, estábamos ahí mi familia. Yo les estaba leyendo las cartas como a mis primos, que son niños, son menores que yo. O bueno, uno era menor que yo y bueno, los dos son menores que yo, pero uno sí es un niño y el otro es un jovencito. Y pues era muy evidente para mí lo que estaba ocurriendo ahí, porque primero pues las cartas me decían como hay muchos guías o seres que los están cuidando a ellos y de una fue como ángeles y empezamos a sentir los tres, solo los tres, habíamos más personas ahí, pero solo los tres sentimos un cambio de temperatura, o sea, sentimos un calor impresionante, pero es un calor cómodo, es un calor que te hace sentir como abrazado con amor, no abrazado de azar, no, sino abrazado de amor, como que te están abrazando, como que... Entonces el calor era tan intenso que solo lo sentimos los tres porque nosotros les preguntamos como a los demás y ellos dijeron no sentimos nada. Y nosotros como, ¡oh! Y para mí eso fue una señal ya recontundente como aquí estamos nosotros y estamos aquí protegiéndolos, cuidándolos y todo bien. Y bueno, en las clases pues también aprendí cómo hacer meditaciones y todo eso. Y ya en una meditación que hice para saber quién era mi ángel de la guarda y cómo se llamaba, pues se me reveló y se llama Ismael. Y lo que les digo, o sea, lo reconozco porque hay cambios en la temperatura, especialmente el arcángel Miguel le gusta mucho como hacerte sentir calor. Entonces como que empiezas a sentir como un calor más elevado, pero no es un calor incómodo, sino es un calor como que te están dando un abrazo o algo así. Y ahora sí, vamos con mi experiencia con un Tronos. Que pues teniendo en cuenta toda la información que acabamos de dar, supongo yo que es el Tronos de la Tierra. Y bueno, fue muy loco.
Supuestamente yo iba a hacer una meditación para contactar y ver a mi ángel guardián, supuestamente. Y bueno, yo hice la meditación, todo el asunto. Y en la meditación siento la presencia de algo muchísimo más grande que yo. O sea, era una presencia, o sea, cuando estás al frente de una montaña inmensa y que sientes esa presencia y que te sientes diminuto, chiquitico y un poco intimidado, algo así. Yo me sentía así, intimidada un poquito y confieso que sí me dio miedo porque era una cosa muy grande. O sea, energéticamente era algo vastísimo. Y yo como que sí me ofusqué un poquito, pero al mismo tiempo fue como, ¿y por qué tienes miedo tan boba? Entonces fue como, ay, está bien. Y me abrí. Wow. Yo voy a tratar de describirlo lo más fielmente posible, pero como les digo, al ser un ángel de la primera jerarquía, con el tema de las formas va a ser algo demasiado abstracto, porque para mí lo fue. Cuando yo lo vi, yo dije, Dios mío, me metí en un trip ni el hijo de puta, porque no entiendo, o sea, un ángel como nos lo han mostrado la Biblia y todas esas religiones y bla, 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 como de que tienen alas y que tienen una forma humanoide, o sea, ese no era así. Y yo dije, Dios mío, ¿será que me estoy metiendo con lo que no es? Porque esto no se parece en nada a lo que pues nos han mostrado popularmente de cómo son los ángeles. Entonces, este ángel, este Tronos, después me di cuenta que era un Tronos, digamos que en ese momento yo pensaba que era mi ángel de la guarda, ¿no? Entonces, este ángel tenía un ojo gigante en el centro y era como, o sea, es que se veía muy etérico, o sea, era como una forma, una figura muy abstracta porque tenía como hilos o círculos, como ruedas, algo así parecido, sí, entre hilos y ruedas, y en cada rueda o hilo tenían muchos más ojos. Entonces yo lo miré al ojo del centro y como que después lo vi en la rueda, o sea, vi los otros ojos en una rueda o en un hilo y observé muchos más ojos, muchos más ojos, muchos más ojos, y eran un montón de ojos mirándome. Y era también como una especie de triángulo. O sea, no sé. Era una cosa muy abstracta, demasiado abstracta, que cuando yo me levanté de la meditación yo dije, Diosito, pero yo no he fumado nada. ¿Por qué me muestras eso? Y bueno, para mí fue muy loco. Para mí fue demasiado loco. Pero digamos que la información que yo obtuve de ahí fue como que ese ser era una conciencia colectiva que al mismo tiempo tenía muchas otras conciencias colectivas. ¿Por qué? Porque mi cerebro racional lo había interpretado como un ojo. Un ojo para mí significa una perspectiva, una forma de conciencia, una forma de ver la vida. Y muchos ojos pues significan muchos de esos. Entonces significa que ese ser tenía la capacidad de percibir muchas realidades al mismo tiempo. Sí, y pues eso se traduce a una conciencia colectiva. Y para mí fue como brutal, increíble. No lo puedo creer, Dios mío. Y ya fue como con el tiempo que me llegó la información como de cómo se veían más o menos ese tipo de ángeles de la primera triada en el etérico. Y fue como el Tronos era como el más parecido a lo que yo había visto en mi meditación. Y yo quedé como, wow, increíble. Increíble. Y para terminar, pues voy a ya hablar como de experiencias que han sido ya más físicas. Entonces, este año, en el 2022, ya empecé a percibir a los ángeles y arcángeles de una forma mucho más física y no sensorial, sino ya física. Y no,
no de forma humanoide, con cuerpo de carne y hueso, no. Este año yo fui al Parque Tayrona, Santa Marta, y yo estaba en el mar, estaba nadando normal, cuando de un momento a otro sentí como que alguien me flasheó, como que hubo un momento de que mucha luz, y en esa luz había un espectro de iridescencia, que para los que no saben qué es iridescencia, tengo entendido que es como ese efecto de luz que hace que las cosas se vean como con un poquito de arco iris traslúcido, algo así. Algo así vi esa vez y yo fui como, ok, sí, hay un ángel aquí, ya sé que estás aquí, pero ¿quién eres? Entonces como que bueno, yo seguí nadando, bla, 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 y después me fui a descansar debajo de un árbol. Y de la nada veo que llega como una barca y dice Arcángel Uriel. Y yo, ok, eres el Arcángel Uriel, está bien. Y bueno, esa vez fue como la primera vez que ya los vi así iridescentes, traslúcidos, etc. La segunda vez fue ya aquí en mi casa. Yo estaba leyendo un libro específicamente de arcángeles, de ángeles y todo eso. Y como que estaba integrando la información, lo que acababa de leer, volteé a mirar a la derecha, como pensando, como cuando te levantas y quedas mirando la chancla, así yo quedé como, Dios mío, no sé, estaba ahí. Y de la nada yo siento que me pasó corriente por mi brazo izquierdo. Entonces yo volteé a mirar, cuando, oh sorpresa, vi como un espectro iridescente que me estaba rozando el brazo y al mismo tiempo me estaba pasando corriente. Y yo fui como, ok, está bien, ya sé que son ustedes, está bien, ya, listo, entendí, muchas gracias. Y pues para mí fue o sea, fue lindo, pero obviamente también fue como un poquito choqueante, porque, o sea, se los digo, ver ángeles no es... Uno tiene que tener la cabeza, la mente demasiado abierta. Y por eso ellos se encargan de manifestarse cuando ellos consideren que uno ya esté preparado para hacerlos. Porque como les digo, ellos de alguna u otra forma son abstractos, ellos están en otro nivel de conciencia, ellos no tienen un cuerpo físico, ellos tienen solo cuerpo de luz, energético, ¿sí? Entonces, claro, muchas personas aún todavía no están preparadas para verlos como realmente son en su esencia. Entonces ellos lo que hacen es como prepararte en cierta forma con cosas sutiles, como dejarte una concha en la puerta de tu casa, o tirarte plumas, o no sé, mensajes, cosas así, sonidos, bla, 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 como para que tú no te asustes tanto, porque es que sí puede ser choqueante. Y bueno, eso es. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan muy buena semana.